Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Bueno, Buenas tardes, Lice. ¿cómo están? Comenzaremos con el penúltimo grupo, ¿ya? El penúltimo grupo es áreas protegidas en Bolivia y su experiencia de turismo rural y comunitario. ¿Correcto? Sí, Lice. Ya. Entonces voy a dar, ¿está el grupo listo? ¿Quiénes conforman van a presentar, por favor? Sí, Lice, mi compañera va a compartir pantalla. Ya. Ya está, chicos. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer áreas protegidas en Bolivia y su experiencia de turismo comunitario. Los integrantes son mi persona, Belis Luis Juan Daniel Un y Villa ratito. Gómez Fernández Sánchez. A ver. Jimena, ¿tú estás hablando? Sí, Lice. Ya. Canti, Jimena. Belis Luis Juan Daniel va a continuar y va a Belis terminar Villa Gómez Fernández Tania. Villagómez. Ya, está perfecto. Continúen. Ya. Pásalo, Tania. Ya, las áreas protegidas en Bolivia. Las áreas protegidas son unidades las cuales la más importante es la protección de la biodiversidad, espaciales, biofísicas en el territorio de un país que cumplen varias funciones, entre las y los de los procesos ecológicos esenciales. En Bolivia existen 64 áreas protegidas designadas como tales por diferentes leyes y decretos, de las cuales 22 tienen carácter nacional y el resto son departamentales o municipales, las cuales no son tan estrictas en su conservación. Se estima que más de 150,000 personas viven dentro de estas áreas de gran riqueza natural. La mayoría de estas son comunidades indígenas de origen aymara, guaraní y quechua y otras nacionalidades. Las áreas protegidas tienen el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, los recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico. Pásalo al siguiente, Tania, por favor. Las áreas protegidas tienen 5 categorías, las cuales son Parque Nacional, Monumento Natural, Reservas Nacionales de la Vida Silvestre, Santuario Nacional y Área Natural de Manejo Integrado. El Parque Nacional son lugares que requieren de protección estricta y permanente de los lugares naturales, ecosistemas y provincias biogeográficas que existen en él. El monumento natural exige preservar los rasgos naturales sobresalientes del sitio, como con paisajes espectaculares que cuentan con formaciones geológicas, fisiográficas y yacimientos paleontológicos. Las reservas nacionales de la vida silvestre son áreas en las que se deben proteger, manejar y utilizar de manera sostenible la vida silvestre bajo vigilancia oficial. Santuario Nacional, es la protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestre. Las áreas naturales de manejo integrado son espacios donde se debe compatibilizar la conservación de la diversidad
biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Va a continuar mi compañero Liz. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Bueno, como dato curioso, el Ya, 18... a ver, Juanda, dame un minuto ya. Volvé a la diapositiva anterior, tengo dudas. Jimena, quiero que me expliques la diferencia de la categoría a categoría. ¿Cuándo se nombra o se categoriza como parque nacional? ¿Cuándo como monumento natural? ¿Cuándo como reserva nacional? Etcétera. Por ejemplo, ¿por qué el Parque Nacional Tunari es un parque nacional y no es un santuario nacional? O si ella no puede, alguien del grupo. Lice, porque un santuario natural, un santuario nacional es la protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora, fauna silvestre endémicas, amenazadas en peligro de extinguirse, lo cual el TUNARI no presenta esos requisitos, Lice. Lice, buenas tardes. ¿Podrías poner un ejemplo sobre el toro toro? Que las huellas de dinosaurio sería un monumento natural, porque hay lugares que tienen figuras, monumentos naturales, y en Parque Nacional sería el Vergel. Y luego también tenemos mm, el cañón, el cañón sería, es por eso que el monumento es, podemos, por, Ya, denme un minuto ya. Les voy a dar lectura sobre este tema para que quede comprendido. Denme un minuto, por favor. Bueno, a ver, vamos a leer explicar un poco, ¿ya? Las áreas, tengo buen audio, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Lice. Sí. Ya. Las áreas protegidas en general, con sus 5 categorías, estos 64
espacios naturales o áreas protegidas que ustedes han mencionado y que están categorizadas bajo esta categoría de parque nacional, monumento, etcétera, etcétera, en general son áreas naturales con o sin intervención humana y se han declarado bajo protección del Estado de Bolivia mediante disposiciones legales. ¿Para qué? Para proteger y conservar la flora y la fauna silvestre, los recursos genéticos, los ecosistemas naturales, las cuencas hidrográficas y con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Esto está definido en el artículo 60, la ley 1333. Estas unidades de conservación llamadas APS, A mayúscula, P mayúscula, apóstrofe, S chiquitita, que significa áreas protegidas, en función a los valores naturales, paisajísticos, culturales y la presencia de poblaciones locales y el uso sostenible de sus recursos, cuentan con categorías de manejo. Es decir, que se establecen estas categorías de manejo debido a estas características. En algunos espacios o en algunas áreas protegidas existen características específicas que otros espacios no las tienen. Entonces, se ha definido 5 categorías de manejo, se llaman, en Bolivia, y una transitoria de inmovilización. Estas categorías definen formas y grados de uso, de los recursos naturales en las APS. De esta manera, las categorías de parque, santuario, monumento, las 3 primeras, están orientadas a la protección estricta y preservación de las riquezas de las áreas protegidas. Mientras que la categoría de reserva de vida silvestre y área natural de manejo integrado permiten un manejo sostenible de los recursos bajo ciertas condiciones normativas y técnicas. Finalmente, el régimen jurídico define, el régimen jurídico transitorio define la categoría de reserva natural de inmovilización que corresponde a áreas que luego de una evaluación preliminar puedan constituirse en unidades bajo protección, pero que sin embargo se requieren mayores estudios para su categorización. Algunas de las áreas protegidas, chicos, se han declarado de doble categoría, como es el caso de parques nacionales y áreas naturales de manejo integrado. En estas áreas se diferencian geográficamente dichas categorías. Entonces, espero que con esto hayan podido comprender el por qué se hace esta categorización. ¿Qué significa? ¿Ya? Y hay un librito que se llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. No sé si lo pueden anotar, porque a lo mejor alguno de los grupos del curso pueda hacer el trabajo de turismo rural y comunitario en este libro, o más bien bajo la dirección de este libro, donde explica claramente cada una de las 64 áreas protegidas que hay en Bolivia. Si no encuentran, me dicen para que yo les pase, aunque sea una fotocopia o una foto de del área que ustedes pudiesen necesitar, ¿ya? Entonces, ahora continuamos. Puedes continuar, Lisa, Juan. Dime. una pregunta. ¿Lo que leyó está en ese libro?
¿Sí? Ah, ya está bien, gracias. Ya. Entonces, chicos, pueden continuar. Dice, Sí, continúas, Juan Daniel. ya sabían, dice, buenas tardes, licenciada, compañeros. Como dato curioso, el 18% del territorio boliviano está compuesto por áreas protegidas, sumando un total de 182.716 kilómetros cuadrados. Voy a hacer una pequeña redacción. Bolivia es conocida a nivel internacional por la riqueza de su cultura, tradiciones y costumbres, pero el país también ostenta ser uno de los que tiene el ecosistema más diverso del mundo. Bolivia es el hogar de 4 de los 8 biomas o unidades ecológicas que hay en el mundo. La cifra posiciona al país en el 8º lugar respecto a biodiversidad. La gradiente altitud que va desde los 130 metros sobre el nivel del mar hasta los más de 6.500 metros sobre el nivel del mar permite albergar una gran diversidad de animales, plantas y germoplasma, gracias a las diferentes características que presenta cada región del país. Los ecosistemas más importantes son los de los yungas, la Amazonía, el bosque chiquitano, el Gran Chaco y los bosques interandinos. Eso se debe a que son regiones de gran diversidad biológica. Por excelencia, lamentablemente, hoy en el ecosistema, el bosque chiquitano corre el peligro a causa de los incendios que se efectúan en la región. Aproximadamente hace 2 años hubo un incendio muy grande en esa región de la Chiquitanía. Estas son las áreas protegidas según su categoría. Parque Nacional. Carrasco se encuentra en Cochabamba. Noelquen Mercado en Santa Cruz. Sajama en Oruro. Torotoro en Potosí. Tunari, Cochabamba. Istiboro, Secure comparte Cochabamba con el Beni. Parque Nacional y Área de Manejo Integrado. El Parque Madidi se encuentra en La Paz. Amboró en Santa Cruz. Cotapacha en La Paz. Y la Calaya del Gran Chaco en Santa Cruz. Potuquis en Santa Cruz. San Matías, Santa Cruz. Serranía del Aguaragüe, Tarija. Serranía del Iñau en Tarija. Reserva Nacional. Reserva Biológica de la Cordillera de Sama en Tarija. Eduardo Baroa en Potosí. Maniripi en Pando. Reserva Nacional de Tariquía en Tarija. Reservas de la biosfera. En esta categoría solo tenemos 2. Estación Biológica del Beni, que está en el Beni. Pilón Lajas en Beni y comparte con La Paz. Áreas naturales de manejo integrado. En esta existen 2. Apolobamba, que se encuentra en La Paz, y el Palmar en Chuquisaca. Antecedentes de las áreas protegidas. En Bolivia se declaró la primera área protegida en el año 1939. Esta fue denominada como Parque Nacional Sajama, en el departamento de Oruro, dando paso a un proceso de protección del patrimonio natural y cultural que luego se extendió a todas las regiones del país. Lo curioso es que tomó 23 años hasta que en 1962 se nombró la segunda área protegida del país, que fue el Tunari, en Cochabamba. A partir de 1962, las declaraciones de áreas protegidas fueron más constantes. Inminente deterioro del planeta y la pérdida del espacio natural a manos del hombre llevó a que en 1992 el presidente Jaime Paz Zamora promulgue la primera ley de medio ambiente del país,
en la que establecía la necesidad de formar las áreas protegidas y cuidar el medio ambiente. Posteriormente, en 1997, fue elaborado el Reglamento Nacional de Áreas Protegidas. Tania, Apolobamba, por favor. Apolobamba fue creada en el 7 de enero de 1972 bajo el nombre de la Reserva Nacional de Fauna Uya Uya, con el objetivo de proteger a la vicuña. Esa área fue reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Se encuentra ubicada en el extremo oeste del departamento de La Paz. Abarca las provincias Bautista Saavedra, Franz Tamayo, La Arecaja, los municipios de Pelechuco, Curva, Charazani y Guanay. Tiene una extensión de 483.743 hectáreas. La población es de origen aymara y quechua, con fuerte presencia de la cultura cayahuaya. Atractivos naturales y actividades turísticas. Cordillera Apolobamba. La cordillera de Apolobamba inicia al norte del lago Titicaca y analiza en la altiplanicie de Guarayos y finaliza en la altiplanicie de Guarayos. Es una de las más hermosas regiones geográficas de Bolivia. De los altos picos nevados se desprenden una serie de ríos que vierten sus aguas hacia las grandes arterias de la cuenca amazónica. Desde sus alturas casi extensas de vegetación, la cordillera en sus diferentes niveles va presentando una infinita gama de paisajes. Entre las actividades más conocidas de Apolobamba se encuentra la cosmovisión de la cultura cayahuaya, el Trek Curva en Pelechuco y la Pacha Trek, ese monumento construido de piedra. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es un destino de incomparable belleza natural donde 3.235 especies conviven en perfecta armonía con el ser humano. Es sin duda el área protegida de mayor relevancia ecológica y biogeográfica de Bolivia y una de las más importantes del planeta, por la alta biodiversidad y variedad de ecosistemas que presenta. Las ecorregiones que se observan va desde la zona alta andina, pasando por los bosques húmedos de montañas hasta los bosques húmedos de las tierras bajas, valles secos, mesotérmicos, sabanas, montañas y tierras bajas. Aquí habitan 867 especies de aves, 85% de la avifauna del país, 156 especies mamíferas, 84 especies de anfibios, 71 especies de reptiles y 197 especies de peces, además de flora y diversa, en la que han registrado 1.865 especies de plantas superiores y 2.873 especies probables. Especies acuáticas. Peculiares pueden ser observadas tal en y la picadura, y en algunas áreas el delfín rosado de agua dulce. Se debe resaltar el hecho de que especies de vertebrados en varias comunidades indígenas originarias asentadas
ancestralmente en el área de relacionadas históricas con y que actualmente comparten una visión de turismo como estrategia del desarrollo y conservación. Las actividades turísticas que se pueden realizar en el parque, las más mm, las más por los turistas son los en canoa, para, ya sea para tomar fotografía o para desplazarse por el parque. Y la observación de aves y el turismo botánico. Continúa su compañera, por favor. Villagómez. Parque Nacional. Soy Santi, dice. Parque Nacional Torotoro. En 1989, mediante el Decreto Supremo 22.269, se crea el Parque Nacional Torotoro, un área protegida que cuenta con magníficos atractivos turísticos y una biodiversidad de gran valor. El Parque Nacional Torotoro se caracteriza por la paleontología del Cretáceo superior. Se puede encontrar 21 tipos de pisadas de dinosaurios, fósiles y un cementerio de tortugas, entre otros atractivos. El área protegida de Torotoro se encuentra en el departamento de Potosí, pero también se puede ir del departamento de Cochabamba. De aquí a Torotoro son 4 horas en Trufe. Pásala al otro, Tania, por favor. En uno de sus atractivos más visitados está lo que es las cavernas de Humajalanta. Es la más larga y la más profunda de Bolivia. Las cavernas de Humajalanta se encuentra ubicada a 10 kilómetros de Torotoro, en dirección oeste. Su nombre significa el agua que se pierde en las profundidades de la tierra. Está formada por grandes bóvedas y galerías unidas por pequeños pasos estrechos. Su recorrido interior por las formas caprichosas, que es recorrido interior. Luego tenemos también lo que es Ciudad de Itas. Está ubicada a 21 kilómetros de Torotoro. Son formaciones rocosas que aparentan ser una ciudadela de piedra con la... También en el camino se pueden apreciar lo que son pinturas rupestres. El Vergel se encuentra en interior del cañón de Torotoro. Para poder bajar hacia el Vergel, tienes que bajar 860 grados. El cañón de Torotoro se encuentra a 4 kilómetros de Torotoro. En el recorrido por este cañón se pueden apreciar diferentes huellas de dinosaurio y formaciones geológicas. También podría decir, bueno, todos saben que en el área protegida de Torotoro, los comunarios son los propios guías. Y estaba averiguando, Lice,
En Torotoro, ya que existe mucha demanda de turistas, se ha creado lo que es un instituto de turismo para que los propios comunarios se puedan especializar lo que es en el turismo. En Torotoro se puede realizar lo que es el turismo de aventura, investigación, espeleología y bioespeleología. Entonces, yo voy a continuar con la exposición sobre la reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón Lajas. Esta reserva fue creada el 9 de abril de 1992. Está ubicada al sudoeste del departamento de Beni, en la provincia de Bahía, municipio de San Borja, y Lutenabaki, del departamento de Beni. En las provincias de Suyungas y San Tamayo, municipios de San Palos Blancos y Apolo